Hace mucho tiempo, en los comienzos de su existencia, el universo era una concentración muy compacta y densa de materia. En esos momentos era increíblemente pequeño, tanto que todos sus componentes estaban muy cerca unos de otros, creando condiciones para una densidad y energía sorprendentes. De repente, sin advertencia, esa singularidad empezó a expandirse, y el universo comenzó a adquirir un volumen cada vez mayor. Este salto colosal causó asombro y muchas preguntas, ya que ocurrió algo tan grandioso y rápido que resultaba difícil entender cómo sucedió exactamente. Sin embargo, para comprender qué ocurrió en aquella época, es necesario detenerse y analizar cuidadosamente dos conceptos clave que sustentan los procesos de expansión del cosmos. Estos son la entropía y la energía oscura. En pocas palabras, la entropía es una medida del orden o desorden en un sistema. En el contexto del universo, caracteriza su grado de incertidumbre y aleatoriedad. Cuanto mayor es el nivel de entropía, más caos y desorden hay en el espacio circundante. Imagínate tu habitación. Si está ordenada, hay menos desorden, y todos sus componentes, libros, ropa, objetos pequeños, están ubicados en lugares determinados. En ese estado, es difícil determinar exactamente dónde se encuentra algún objeto, especialmente si están dispersos por todos lados. Y si la habitación está llena de basura y todo está enmarañado, decir con certeza dónde está cada cosa se vuelve más complicado. Lo mismo sucede en la escala de todo el universo. Cuando está estructurado de forma ordenada, con leyes claras y una disposición definida de sus elementos, el nivel de entropía es bajo. Pero con el tiempo, la entropía aumenta. Cada vez más objetos se desintegran, el caos crece y la estructura se vuelve cada vez más dispersa y desordenada. Esto es muy importante, porque el aumento de la entropía puede ser el factor clave en cómo terminará nuestra existencia, en el destino de todo el universo. Ahora intentemos entender por qué esta idea es tan relevante. La cuestión radica en que el aumento de la entropía está relacionado con el principio de inevitabilidad y probablemente con el final de nuestro camino cósmico. Si imaginamos el punto final del desarrollo del universo, sería la elevación de su entropía hasta el límite, lo que podría provocar su desaparición. Pero para comprender esto, es necesario entender qué sucede en el tiempo que transcurre entre el momento presente y el final. Así son las historias y escenarios que quiero contar a continuación. Ayudan a entender todas las posibles etapas de la evolución del cosmos y comprender qué podría estar causando su posible fin. Esta narración, en cierto modo, es la continuación de otro de mis vídeos recientes, en el que expliqué detalladamente qué ocurrirá dentro de 1000 millones de años. Si no lo has visto, te recomiendo verlo, pues te ayudará a entender mejor la materia actual. Entonces, empezamos con que en este momento, nuestro camino, la Vía Láctea, y la galaxia más cercana a ella, Andrómeda, se están acercando mutuamente a una velocidad de aproximadamente 110 km por segundo. Es decir, ya en este momento, estas dos enormes agrupaciones de estrellas se mueven rápidamente una hacia la otra a través del espacio. En aproximadamente 4.000 millones de años, la colisión y fusión de estas galaxias ofrecerá un espectáculo magnífico que, con razón, puede considerarse uno de los fenómenos más hermosos del universo observable. No se puede pasar por alto que una colisión de este tipo es un evento de gran escala y potencia. Sin embargo, sorprendentemente, las probabilidades de que destruya nuestro sistema solar o erradique la vida en la Tierra son muy pequeñas. Todo esto se debe a que las dimensiones de estas agrupaciones galácticas son increíblemente grandes. Por ejemplo, Andrómeda alcanza aproximadamente 260.000 años luz de diámetro, mientras que la Vía Láctea tiene unos 100.000 años luz. Aunque estas dimensiones son infinitamente gigantes, todavía son relativamente pequeñas en comparación con la escala del universo mismo. Dentro de las galaxias, como la nuestra, los objetos locales, incluido nuestro ciclo solar terrestre atómico, aunque pueden experimentar conmociones, en esencia permanecerán en relativa seguridad. Es importante destacar que la mayor parte del espacio dentro de las galaxias es vacío, vastas extensiones entre estrellas, nubes de gas y polvo. Por ello, ante una colisión de galaxias, los terrícolas en general deberíamos preocuparnos más por evitar chocar con otros objetos, en lugar de hacerlo con las galaxias mismas,
y aún más con grandes cuerpos celestes en su interior, como asteroides o cometas. En cuanto a nuestro futuro, en aproximadamente 5.000 millones de años, cuando el Sol agote toda su combustible de hidrógeno en su núcleo, saldrá de la llamada secuencia principal, la etapa de estabilidad en la que una estrella actuaba como un dínamo que mantenía su energía. En esa fase, el Sol comenzará a expandirse rápidamente y convertirse en una gigante roja. Para la vida en la Tierra será una verdadera catástrofe. El joven planeta, su satélite la Luna e incluso Marte podrían quedar completamente engullidos por esta estrella en crecimiento. Muchos científicos sugieren que, eventualmente, cuando el Sol pase a la fase de gigante rojo, nuestros planetas, Tierra, Luna y quizás incluso Marte, estarán dentro de su cuerpo en expansión, siendo absorbidos y destruidos. Sin embargo, todo esto tiene también un lado opuesto. Como resultado de estos procesos dramáticos, surge la posibilidad de que existan condiciones similares a las actuales en algunos satélites de planetas grandes. Por ejemplo, una de las lunas de Saturno, Titán, se encuentra en un lugar donde podrían formarse condiciones muy similares a las que existen en la Tierra hoy en día. Esto da esperanza de que, a pesar de la destrucción de nuestro planeta natal, en otras lunas o planetas puedan mantenerse condiciones aptas para la vida, que en el futuro podrían convertirse en base para nuevas formas de existencia. Sin embargo, incluso con esa posible perspectiva, surge la cuestión del destino que espera a todo nuestro universo. Al fin y al cabo, a medida que transcurren miles de millones de años y las estrellas agotan sus recursos de manera sucesiva, y las galaxias continúan chocando y fusionándose, la ciencia plantea hipótesis sobre los escenarios extremos de su destino. Uno de ellos es el escenario del llamado Gran Fractura, o Big Rip, en el que el universo alcanzará un punto en el que su expansión será tan rápida y potente que los elementos estructurales comenzarán a romperse bajo la acción de sus propias fuerzas. Este escenario implica un nivel muy bajo de entropía y requiere ciertas condiciones y energías que permitan alcanzar una dinámica de expansión tan catastrófica. Por lo tanto, todos estos procesos, que van desde miles de millones hasta miles de millones de años, son solo una parte de la historia general del destino del universo. Gradualmente, puede llegar a un estado en el que todo lo que alguna vez fue cósmico y estable se desintegre, disperse y desaparezca para siempre. Este camino podría llevar a un vacío absoluto y a la desaparición total de todo lo existente, y en esto radica la posible conclusión de toda la historia de nuestro mundo. El universo, según las perspectivas científicas modernas, parece tender hacia un estado de caos y desorden, lo cual a su vez puede relacionarse con la teoría del Big Bang. Al inicio de su historia, se encontraba en un estado de entropía muy baja, es decir, en una situación en la que todos los procesos y variaciones posibles estaban en un orden máximo. En ese momento, toda la reserva material y energética que existe hoy en nuestro universo estaba concentrada de manera compacta en un volumen extremadamente pequeño, o, hablando en términos estrictamente científicos, en un único punto con densidad y temperatura infinitamente altas. En ese momento, toda la materia y energía que actualmente conocemos en el cosmos podían imaginarse como una masa comprimida, casi como una carga primaria de energía, lista para comenzar su gran desarrollo cósmico. Desde entonces, el universo empezó a expandirse. El espacio entre sus partes comenzó a estirarse, y como resultado de este proceso, se fue enfriando gradualmente, pasando a un estado de mayor entropía, una condición más caótica y menos estructurada. Se puede imaginar este proceso como una continua liquefacción, expansión y atenuación de las energías primarias, acompañada de la desaparición de fronteras claras y de la organización. En consecuencia, hoy en día se puede suponer que el desarrollo y la expansión del universo han ido en dirección a un aumento del caos y la complejidad. En otras palabras, hacia una estructura cada vez más indeterminada y desorganizada. Parece lógico suponer que, tras miles de millones de años desde el inicio de la existencia del cosmos, las fuerzas gravitacionales y las leyes de la física deberían haber desacelerado paulatinamente esa expansión, debilitando su intensidad y disminuyendo su velocidad. Sin embargo, contra toda expectativa racional, todo sucede exactamente lo contrario. La expansión del universo, por el contrario, se acelera.
La causa de este fenómeno es una fuerza misteriosa y aún no completamente explicada, que los científicos condicionalmente llaman energía oscura. Sobre esta fuerza se sabe desde los años 60 del siglo pasado, cuando se estableció que la velocidad de expansión del universo aumenta, pero las causas de este fenómeno permanecían un misterio, por lo que la llamaron oscura, para enfatizar su invisibilidad e incomprensibilidad. Así, la hipótesis actual sugiere que esta energía oscura continuará expandiendo el espacio entre las galaxias, aumentando la distancia entre los grandes elementos estructurales del universo. Entre estos elementos se encuentran inmensas congregaciones de galaxias, estrellas individuales, planetas e incluso las más pequeñas moléculas. Es importante destacar que, a pesar del incremento infinito del espacio, todos estos objetos podrían mantenerse unidos y ligados por fuerzas conocidas en la física moderna, como la gravedad, así como las fuerzas de interacción nuclear débil y fuerte. Se presume que estas fuerzas fundamentales son lo suficientemente fuertes para evitar que los objetos y sistemas se desgarren cuando el espacio entre ellos se expande, manteniéndolos en unión. Si este modelo es correcto, entonces la energía oscura, aunque más fuerte en la actualidad, no podrá volverse tan poderosa como para romper esas conexiones y destruir los objetos materiales. Entonces, todo permanecería dentro de los límites de las fuerzas que mantienen juntas a las estrellas, planetas, átomos e incluso moléculas. Pero surge una dificultad importante. Existen datos experimentales que indican indirectamente que la energía oscura puede intensificarse con el tiempo. Si esta hipótesis se confirmara, en miles de millones de años, las distancias entre todos los objetos grandes y pequeños del universo serán tan enormes que nada podrá volver a conectarlos o mantenerlos unidos. La desintegración comenzará con las gigantescas congregaciones de galaxias. Al expandirse el espacio interestelar, llegará a tal punto que será imposible atravesarlo incluso a la velocidad de la luz. Tras la desintegración de las propias galaxias, la cadena de destrucciones continuará. Las estrellas, unidas por la gravedad, empezarán a desintegrarse y luego desaparecerán por completo. Desaparecerán sistemas solares enteros y, finalmente, incluso planetas habitados por seres o sustentados por fuerzas primordiales. Además, si la energía oscura sigue fortaleciéndose, las destrucciones afectarán también a las estructuras más resistentes, los núcleos que unen el protón y el neutrón dentro de los átomos, así como los propios átomos, unidos por sus fuerzas internas. En esta hipotética etapa final, todos los objetos materiales, incluida la materia más firmemente enlazada, serán destruidos. Como resultado, solo quedará una mezcla infinitamente dispersa y caótica de partículas elementales. Nada capaz de dispersarse en la lejanía y de dejar de interactuar entre sí para siempre. Esto sería lo que se conoce como la gran ruptura, una hipótesis en la que la energía oscura acelera el espacio con tal intensidad que se expande más rápido que la velocidad de la luz, y la estructura material misma, fragmentada en partículas atómicas y subatómicas, se desintegra y desaparece sin remedio. El universo, en ese caso, se convertiría en un vasto mar de partículas vacías, incapaces de interactuar y formar algo nuevo, creando la impresión de una desaparición absoluta total. Es importante destacar que todo esto son meras reflexiones teóricas, basadas en algunos datos experimentales y suposiciones dentro de la física moderna. Por el momento, los científicos no tienen una prueba completa y definitiva de que el Big Bang necesariamente ocurra o de que la energía oscura se intensifique con el tiempo. Al fin y al cabo, existe la posibilidad de que el desarrollo de los acontecimientos siga otro escenario diferente a estas hipótesis. Si se presume que el escenario catastrófico de la ruptura del universo no se realizará, aún queda la pregunta, ¿qué pasará después? Pues, incluso si no será destruido, el universo, según nuestra comprensión actual, continúa existiendo y en expansión. Durante un tiempo muy largo, quizás hasta 100.000 millones de años, la energía oscura seguirá impulsando la expansión del cosmos, acelerando desesperadamente el espacio, de tal forma que sus límites se vuelvan inalcanzables ni siquiera para la velocidad más rápida, según nuestro entendimiento, la velocidad de la luz. Entonces, ¿podrá la humanidad o alguna forma de vida ver o interactuar con otras galaxias si éstas quedan fuera de nuestro grupo local? La respuesta se vuelve cada vez más incierta,
ya que en la escala de un universo infinito, las distancias serán tan enormes que la existencia y la interacción con estructuras remotas se convertirán en una tarea prácticamente imposible, incluso con las capacidades de desplazamiento más rápidas. En los confines lejanos de las escalas cósmicas, cuando hablamos de miles de millones o billones de años, se comprende lo efímera y limitada que es nuestra capacidad de interactuar con los recovecos del universo. Dentro de nuestro entendimiento actual, en unos 54.000 millones de años, solo podremos explorar e interactuar con una diminuta fracción de sus vastos espacios. Exactamente esa cantidad de galaxias compone nuestro grupo local, que puede imaginarse como un cúmulo de apenas 44.000 millones de galaxias atraídas entre sí por la gravedad. Cuando contemos y sumemos todas esas cifras, será triste darnos cuenta de cuán pequeña es la parte del universo accesible a la interacción de la mente humana en los próximos trillones de años. Porque, en aproximadamente 1 billón de años, esas galaxias con las que podemos estar en cierto modo conectados comenzarán a chocar unas con otras en una cadena infinita de colisiones. Como resultado de estos choques cósmicos, que pueden repetirse varias veces, la estructura del grupo local se transformará en algo que se asemeja a una sola galaxia gigante, tan grandiosa y unificada que ya merecerá el nombre de megaplaneta. A pesar de toda la magnificencia de este escenario, genera una sensación de cierta soledad. Para cualquier forma de vida que habite en un sistema tan extenso, probablemente sea todo lo que tendrán la oportunidad de aprender sobre el universo. Es casi seguro que ya sea imposible para ellos descubrir algo más, porque todas las estrellas que forman nuevos sistemas solares y dan vida a nuevas generaciones de seres comenzarán a desaparecer, agotando las reservas de nubes de gas necesarias para la formación de estrellas. En esta etapa, cuando los materiales para la creación de nuevas estrellas se hayan agotado, toda la vida que haya existido en el universo llegará finalmente a su fin. Y entonces, la última estrella, que aún brilla en la vastedad del espacio, desaparecerá, apagándose y desvaneciéndose por completo, dejando en su estela un vacío lleno de oscuridad. Así, en última instancia, todo el universo se sumirá en la oscuridad, dejando de ser una fuente de luz y energía, y llegará el momento de la desaparición total, un instante en el que ya no quedará nada. Este escenario nos lleva a un segundo concepto de apocalipsis, que los científicos llaman la Gran Congelación. Dentro de aproximadamente 25 billones de años, la última luz brillante, la radiación de la última estrella quemada en la oscuridad del cosmos, desaparecerá o será sepultada dentro de un agujero negro del centro de su galaxia, un agujero de gusano supermasivo. A medida que el tiempo se acerque a un 1 seguido de 30 ceros, es decir, un cuatrillón de billones de años, los agujeros negros comenzarán a devorar las últimas estrellas de neutrones y enanas, absorbiendo progresivamente todos los restos residual de materia. Sin embargo, estos mismos agujeros negros, pues tampoco son eternos, eventualmente comenzarán a desaparecer, según la teoría de Hawking. En trillones de años, empezarán a evaporarse, liberando energía y reduciéndose en tamaño. Imaginen que, a través del llamado Google, un número que se atribuye a 10 seguido de 100 ceros, estos agujeros negros, con una masa superior a 20 billones de soles, desaparecerán por completo. Como resultado, este mecanismo complejo, caliente, saturado y enrevesado de existencia cósmica se reducirá a mero polvo, quedando en un silencio total, en una completa negrura infinita. En este espacio desolado, donde solo persisten pequeñas apariciones y desapariciones aleatorias de partículas, manifestadas gracias al túnel cuántico, un fenómeno por el cual las partículas parecen moverse instantáneamente entre diferentes puntos del espacio, incluso superando la velocidad de la luz. En tal grado en que la materia y la energía permanecen en un estado de caos, que en sus primeros momentos parecerá a todos como inerte y sin esperanza. Lo único que se produce en el universo son escasas y inestables ráfagas de partículas subatómicas que aparecen y desaparecen en un instante, como relámpagos en la noche silenciosa. Sin embargo, a pesar de que en este infinito espacio parece reinar una muerte absoluta, existe la probabilidad de que, en algún lugar muy lejano, en las profundidades de este vasto y aparentemente cada vez más helado cosmos, pueda ocurrir un evento extraordinario. Quizás,
como resultado de una unión excepcionalmente precisa y rara de efectos cuánticos en un punto específico del universo, de repente ocurra una reducción fenomenal en la entropía, un estado opuesto a toda la caída y caos esperados. Tal evento, en teoría, podría marcar el comienzo de un nuevo ciclo, una renovación o incluso un renacimiento de toda la materia en el cosmos. A consecuencia de eventos cósmicos enormes, como el Big Bang, surgían nuevos universos, o quizás una infinidad de universos desnudos, cada uno con leyes y propiedades únicas. El comportamiento de las partículas más pequeñas, las partículas subatómicas que aparecen y desaparecen según leyes impredecibles, a menudo parece completamente caótico y difícil de comprender, especialmente para aquellos que no están profundamente familiarizados con los fundamentos de la física cuántica. Estas partículas interactúan de manera muy distinta a los objetos cotidianos en el macrocosmos, y su comportamiento a menudo resulta increíblemente extraño e ilógico si solo se les observa desde una perspectiva clásica. Para un oído inexperto o una visión inadecuada, esto puede causar confusión e incluso la sensación de una locura total. Sin embargo, si no eres simplemente curioso y deseas entender cómo funcionan fenómenos enigmáticos como los agujeros negros, los objetos cuánticos o incluso la propia luz, será fundamental comprender la naturaleza delicada y compleja del microcosmos. Para ello, ayuda una herramienta única y sumamente poderosa, la plataforma llamada Brilliant. Esta plataforma educativa resuelve el problema de la complejidad de estos temas, transformándolos en conceptos e ideas accesibles. Si, como yo, sientes un interés vivo por cómo funcionan los agujeros negros, de qué están hechos y cómo interactúan las partículas cuánticas, o simplemente quieres entender los fundamentos de la física moderna, Brilliant será tu guía. En su sitio web, ofrecen cursos interactivos y fascinantes, diseñados para abarcar una amplia gama de temas. Cubren ideas muy complejas, como las redes neuronales artificiales o fenómenos cotidianos y comprensibles que encontramos en nuestra vida diaria. Lo particularmente valioso es que, en lugar de solo memorizar fórmulas y repetir los mismos problemas, este recurso sabe descomponer los conceptos científicos más difíciles en partes simples y fáciles de comprender. Solo después de dominar estas ideas por separado, el material se une en una imagen global, ayudando a lograr una comprensión sólida y profunda de cualquier tema. Al final, no solo te cuentan algo nuevo, sino que te dan las llaves para entender y relacionar diferentes áreas del conocimiento. Si ya has visitado la plataforma brilliant.org o has utilizado el enlace en la descripción, puedes comenzar tu camino hacia el conocimiento de manera completamente gratuita. La plataforma ofrece la oportunidad de familiarizarte con la mayoría de los temas tratados en este video, sin costos adicionales. Y para las primeras 200 personas que accedan a través de este enlace, hay un bono especial. Podrán obtener un 20% de descuento en la suscripción de nivel premium de pago. Esta es una excelente oportunidad para ampliar aún más tus conocimientos y estudiar temas más complejos y fascinantes en el momento que más te convenga. La suscripción a la cuenta Premium ofrece acceso a contenido educativo ampliado que permite sumergirse en diversas áreas de la ciencia y la tecnología, haciendo que el aprendizaje sea lo más completo y efectivo posible. Es una forma excelente no solo de ampliar tus conocimientos, sino también de aprender a pensar críticamente, analizar y comprender las ideas más complejas del mundo moderno. En definitiva, Brillante es una herramienta magnífica para quienes desean no solo recibir información de manera pasiva, sino desarrollar activamente sus capacidades intelectuales y ampliar sus horizontes de conocimiento, independientemente de su nivel inicial. Por eso, recomiendo encarecidamente a todos que aprovechen este recurso maravilloso para dar un paso hacia nuevos descubrimientos y una mejor comprensión del mundo que nos rodea.